Hola, saludos, bienvenidos a mi canal Mimi Mis Ancestros Tarot. Muchísimas gracias a todos los que están ahí. Gracias a los suscriptores, gracias a mis seguidores. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, dar me gusta, comentar y activar las notificaciones para así poder estar al tanto de los vídeos que vaya subiendo. Vamos a hacer un interactivo hoy. Vamos a preguntarle a las cartas que por qué razón tu ex te sigue buscando. Hay un sinfín de porqués, pero vamos a ver la lectura que nos dan las cartas. Entonces tenemos dos opciones. La opción 1 estará dada por el cuarzo blanco y la opción 2 por el cuarzo rosa. Decirles también que si no resuenan los mensajes, pues soltarlo al universo, que a otra persona también puede valerle o servirle. Vamos a apartar la opción 2 y vamos con la opción 1 del cuarzo blanco. Vamos a preguntar a las cartas qué respuestas nos dan de por qué tu ex te sigue buscando, por qué te busca. Vamos a ver qué cosas se quedaron pendientes o no, cuáles son los motivos, cuáles son las razones para esta opción 1, para todas estas personas que se decidieron por la opción 1. ¿Por qué te busca? ¿Por qué te sigue buscando? Se sigue interesando en ti, en tu persona. Vamos a ver qué lectura podemos hacer hoy. Bueno, esta relación para estas personas que se decidieron por la opción 1, me dicen que primeramente hubo aquí en esta ruptura, se trató de que hubiera un diálogo, un consenso, porque una de las partes no estaba de acuerdo con esa ruptura, no se sentó a hablar. Fue una ruptura tremenda, fue muy conflictiva esa ruptura. Con la torre aquí te dice que esa ruptura no fue muy amigable. Sin embargo, uno de los dos trató por todos los medios de retener a la otra persona en ese momento. Me siguen diciendo las cartas que tuvieron o hubo uno de los dos que al no aceptar esa ruptura lo pasó bastante mal. Lo pasó mal porque estuvieron por medio los hijos. Para algunos de estas personas que se decidió por la opción 1, los hijos fueron como ese motor o el elemento que hacía que no se decidiera o que no aceptara esa relación, porque pensó que los hijos, los niños o los hijos iban a salir afectados en esta situación. Sin embargo, la persona que se marchó ha llegado a entender hasta cierto punto que debía una explicación. Entonces, me están diciendo que en esta opción está buscando contactar contigo o te busca porque se sintió que no te dio las explicaciones correctas. O sea, después de la ruptura no estuvo seguro o segura de si tomó la decisión correcta. Por eso sigue buscándote. Pero además es como que los hijos le siguen llamando, siguen en contacto. Entonces esa relación tan estrecha que yo veo en esta lectura de los hijos que ha dejado atrás es lo que más lo acerca o la acerca a ti, porque ellos lo llaman, la llaman, contactan y también están como pidiéndole explicaciones de por qué razón se marchó de esa forma sin tan siquiera sentarse a hablarlo con ellos.
Entonces, por esa razón también está buscándote. Aparte de esa, es como una confusión, es como una amalgama de situaciones que se le fueron de sus manos y que en ese momento no tuvo el aplome para sentarse a conversarlo, ¿vale? Entonces, como que pasado el tiempo, las personas que están al lado de él o de ella en estos momentos a su alrededor, pueden ser familiares o pueden ser amigos, le han como combinado a decir, oye, pues acércate a esta persona, búscala y dale las explicaciones que en su momento tú no diste. Esta persona te dejó con esta ruptura, la verdad que te dejó bastante triste, con miedos y frustraciones, con unos temores sobre todo de cómo reaccionarían esos hijos o de cómo ellos tomarían la partida de su padre o de su madre, o sea, el que el padre o la madre se marchara. Entonces, esos temores han creado en ti esos miedos a cómo ellos pueden seguir evolucionando en su día a día y en su educación y en su vida. Entonces, esta persona se acerca porque lo ha entendido y ha comprendido que necesita hablarlo. No necesita a la fuerza hacerte entender nada, sino con el diálogo él te explicará el porqué de esa ruptura, porque se fue abruptamente, esa relación se rompió de un día para otro, es como fue muy inesperada la ruptura. Entonces hubo enfrentamientos, hubo pelea, entonces ese dolor está ahí, pero a pesar de la situación que tú lo ves un poco más complicado o que se te ha hecho cuesta arriba por tus hijos, tú que eres quien está con tus hijos y en esta situación, te has sentido como liberada, como liberado. Ha sido una liberación, la verdad. Dice en la carta que ha sido una liberación, que te ha costado, pero has tenido la ayuda de tus ángeles de la guarda. Has tenido esa comunicación, esos ángeles de la guarda y esos ancestros han tenido esa comunicación contigo y te han hecho fuerte. Has podido en esa soledad en la que te has encontrado, has podido recapacitar y has podido entender que es mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, la cuestión es que te está buscando porque necesita darte explicaciones, porque necesita que tú perdones la forma en la que se alejó. Esta persona no quiere retomar la relación, sin embargo sí quiere que quede claro eso y que tú lo entiendas, ¿vale? Entonces vamos a ver qué nos dice qué nos van diciendo los oráculos también al respecto de esta situación de búsqueda. En esa búsqueda que está esta persona. Esta persona te busca hasta no solamente llamadas, sino está al pendiente muy de tus movimientos también. Mira, es que el oráculo te lo está diciendo claramente. Amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Era lo que te decía anteriormente, que te decían las cartas, te decía el tarot, esta relación está rota, esta relación, él o ella no va a volver a ti. Simple y llanamente te está buscando porque en la forma en que se fue, quiere como dar un paso atrás y explicarse, ¿vale? O sea, te dice el tarot, este amor no es correspondido, ya no hay química entre ustedes y no vale la pena, ¿vale? Tendrás que escucharle si quieres, si deseas, lo que te quiere explicar o lo que te quiere decir después de pasado ese tiempo de haberse largado de esa forma.
Entonces tú decides si quieres escuchar las explicaciones que esta persona te quiere dar. ¿Vale? ¿Qué siguen diciendo los oráculos? Armonía, poder, confianza y productividad. Tienes que seguir confiando en ti. Tienes que seguir pudiendo, diciéndote a ti misma o a ti mismo que tú puedes con todo. Tienes el poder de la concentración en tu vida, en lo que tú deseas, en no retroceder en las cosas por las que tú has podido avanzar. O sea, has avanzado enormemente, has hecho un cambio enorme. Entonces, sigue en esa armonía contigo misma, contigo mismo. Cuídate, mímate, confía en ti y si deseas, la decisión la tienes tú. Tú pones los límites claros por tu bienestar emocional. Tú decides si quieres escuchar a esta persona las explicaciones que te quiere dar, pero que en realidad esa persona no te está buscando para volver contigo, ¿vale? Entonces esta es la lectura que tiene el tarot para estas personas que se decidieron por la opción número 1. Vamos a ver qué pasa con la opción número 2. Las personas que se decidieron por la opción número 2, vamos a ver qué le dicen las cartas, qué lectura tenemos para estas personas que se decidieron por la opción número 2. ¿Por qué te busca tu ex? ¿Por qué está buscándote tu ex? ¿Por qué sigue llamándote? ¿Por qué sigue buscándote? ¿Por qué esta persona está interesada nuevamente en ti? Vamos a ver qué lectura podemos sacar de las cartas que nos pueden ir diciendo de por qué esta persona, después de haberse marchado, sigue buscándote o te busca nuevamente. Bueno, aquí las cartas para las personas de esta opción número 2 me están diciendo, vamos a ver, aquí tenemos a dos personas que se siguen buscando, porque no es que hay una que está buscando a la otra. No, aquí son dos personas, una que se ha marchado, pero sigue interesada en la otra. No sé si me hago entender. O sea, hay una persona que se ha marchado y otra que se ha quedado en su sitio. Pero me están hablando las cartas diciéndome que se siguen buscando los dos. Ahora bien, ¿cuál ha sido la situación por la que ha habido esta ruptura? Aquí estas personas es como que se ha marchado uno como muy no amigablemente, pero sí se ha hablado. Sí, estas personas lo hablaron, la situación la conversaron y lo hablaron. Porque una de ellas, la que se marchó, necesitaba encontrarse a sí misma, entendía que la relación que tenía como que no le estaba aportando todo lo que realmente él o ella quería. Quería como un poco más de lo que estaba recibiendo. Esta relación era más sexual que otra cosa, ¿vale? Me dicen las cartas que el sexo estaba muy presente en esta pareja, en estas personas. Entonces, se marcha porque estaba como buscándose a sí misma o a sí mismo, o entendiendo que la relación no le estaba dando lo que necesitaba. No era que le quitaba, pero era como que sentía que le faltaba algo.
Entonces, en esta opción, sí las partes se sentaron a conversar. Pero andando el tiempo, la persona que se ha marchado se ha dado cuenta que la necesita, o sea, que necesita a la otra. Pero vamos a ver, ¿por qué necesita esta persona que se ha marchado a la otra? La necesita porque no ha encontrado en ninguna otra lo que tenía esta. O sea, se marchó buscando o pensando que le faltaba cosas, que necesitaba quizás un poco más de libertad, un poco más de querer hacer sin que nadie le pusiera normas ni le dijera lo que tenía que hacer con su vida, que no le pusiera pautas, que no le pusiera pautas. Entonces se sintió un poco como muy dominado por la otra persona y no estaba de acuerdo con que nadie lo dominara o la dominara. Entonces dijo, mira, lo hablamos, lo conversamos, dame tiempo para ver si yo encuentro mi sitio o encuentro mi lugar. Se le ha dado ese tiempo, tú le has dado ese tiempo a esta persona y en ese tiempo ha entendido que tú le haces falta. Pero le haces falta porque no ha encontrado en otra persona ni el sexo que tenía contigo, ni esas experiencias que tuvieron juntos, ese compartir mutuamente experiencias, ese seguir amándote de la forma que te amaba o que te quería. Entonces eso, lo que se ha podido encontrar él o ella luego, al final no le compensa. Entonces vuelve a ti por costumbre. Por costumbre. O sea, se compartieron muchas experiencias juntas y es posible que siga buscándote por hábito o por comodidad. Por hábito o por comodidad. Sin embargo, con esta carta aquí me va diciendo que ese cambio que tú percibiste una vez que esta persona se marchó y que ha sido un cambio de bien para ti, porque te has dado cuenta que no solamente lo primordial en una pareja es el sexo, sino es un compendio de todo. Tú te has dado cuenta y entonces como que tú también te has liberado un poco, ¿vale? Y quieres seguir como estás. Entonces esta persona te busca por costumbre, pero también quiere seguir como, vamos a decirlo en plata, él se quiere seguir acostando contigo, él quiere seguir teniendo relaciones sexuales contigo y buscar en ti lo que piensa que ha perdido y que no ha encontrado en otra. O sea, está buscando como una relación abierta. Él o ella tal vez quiere mantener una relación más casual o más abierta contigo, sin el compromiso que tenía anteriormente de normas, de pautas. Entonces, esto podría suponer o podría incluir encuentros sexuales simplemente para pasar el tiempo juntos, como amigos. Entonces, depende de ti, lo que han optado por esta segunda opción, depende de ti si quieres volver con esta persona que te está buscando para eso o no, ¿vale? Porque tú también te has liberado un poco y has sentido cierta liberación de esta persona, porque también tenías bastante ataduras con esta persona, bastante ataduras, no solamente sexuales, sino ataduras económicas. Entonces tú te has liberado
un poco de esa situación y como que no quieres volver a ello. Entonces, depende de ti si realmente quieres seguir en esa dinámica. Es verdad que es una persona que a ti te atrae mucho, es una persona por la que tú sientes un magnetismo y un atractivo y una pasión enorme, pero también tú estás analizando otros parámetros que a ti te gustaría, y te gustaría que esa persona lo entendiera. Depende de ti si tú le haces ver y si conversan, a ver qué pasa. Pero él te quiere para eso, él o ella te quieren para eso, no para otra cosa. Aquí el oráculo te dice finanzas y trabajo. Seguimos hablando un poco de lo mismo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Tú un poco te has zafado, te has quitado esa atadura que tenía económico de esta persona. ¿Has encontrado un trabajo o estás trabajando en algo que ahora mismo a ti te hace feliz y no te merece la pena? Tú piensas y dices que no te merece la pena volver a esas ataduras económicas por las que tú estabas pasando cuando estaba al lado de él o de ella. Entonces, esa liberación y ese cambio que tú has sufrido ha sido para bien. Y en este momento eres feliz. Por eso te digo y te dicen las cartas que depende de ti si quieres volver atrás o no. La amatista, transformación. Siguen diciendo las cartas transformación, confianza, certeza. Has sufrido ya una transformación que es muy positiva para ti. Entonces, confía en ti, piensa que vales mucho y que ahora mismo ese camino espiritual que tú has conseguido y ese camino material por el que tú estás transitando y que es positivo y factible para ti, tú piensas que no debes volver atrás. Entonces, establece límites, vuelvo y repito, como dije en la otra opción, establece límites claros por tu bienestar emocional. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero le hayan resonado los mensajes. Gracias de corazón. Suscribiros, dar like, compartir el vídeo. Muchísimas bendiciones. Hasta un próximo vídeo.